tocado el tema del Halloween, quisiera esta mañana aprovechar para hablar con ustedes acerca de la resurrección. La vida más que la muerte, no celebramos la muerte, sino la resurrección. No damos la importancia en el sentido de exaltar a la muerte, sino la vida es mucho más importante en base a la resurrección. Y esto es lo que vamos a estudiar esta mañana, la celebración hacia la resurrección y no hacia la muerte, hermanos. Muchos cristianos, a pesar de nombrarse así, hermanos, tienen la tendencia de celebrar el Día de Muertos, el día de Halloween. Y a mí me sorprende mucho eso, porque parece que no entendieran lo que Dios en su Escritura nos manda. Parece que no entendieran entre lo oscuro y lo blanco, la vida y la muerte, lo bueno y lo malo. Y eso de verdad, hermanos, es grave para alguien que dice o se dice ser creyente. Así que esta mañana vamos a estar tratando esto y ahorita les explico un poco. Vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a ponernos en sus manos, que Él nos guíe. Señor, te pedimos, Padre, que tú seas quien nos guíe en esta mañana, que nos muestres la importancia, Señor, de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, más que la muerte, Señor, a la cual tú ya has vencido, más que al enemigo más aférrimo que tienes tú, Satanás, al cual tú ya lo has doblegado y bajo tu autoridad, bajo tu potestad, solamente estás dejando que los tiempos se cumplan, tus propósitos se cumplan y, Señor, entonces le enviarás al lugar al que pertenece, a ese lago de fuego que está preparado para él y todos sus huestes de maldad. Señor, mientras tanto te pedimos que nos ayudes a entender por qué, Señor, en Cristo Jesús podemos ser resucitados, podemos ser vivificados, podemos renacer de nuevo, ser perdonados y aún, Señor, tener un cuerpo diferente, glorificado cuando terminen los tiempos de nuestra estancia en esta tierra. Padre, gracias por este tiempo, glorifícate y en el nombre de Cristo que tu Espíritu nos guíe, Señor, te lo pido. Amén. Amén. Decía que muchos cristianos, a pesar de nombrarse así, hermanos, tienen la tendencia de celebrar el Día de Muertos y el Día de Halloween, ¿cierto o no? Llega a suceder, hermanos, y yo no sé si aquí haya alguien así, espero que no sea así, y si es así, que esta mañana Dios pueda, por medio de, no va a ser una predicación expositiva, me voy a ir a una predicación temática rápidamente, pero hablando de la resurrección y no de la muerte. Pero, hermanos, espero que no sea así tu situación, o si no es así, la puedas compartir a otras personas, a familiares, acerca de lo que sucede cuando celebran, y ya lo vimos en este video, cuando celebran el Halloween y para nosotros el Día de Muertos también, porque aquí celebras Halloween y aquí celebras Día de Muertos, tienes los dos realmente aquí en México. Entonces espero que al hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los beneficios que obtenemos como creyentes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos ponga a pensar más en lo que es verdadero y dejar de participar en lo que es falso. ¿De acuerdo? Es muy importante, sobre todo padres que tienen a sus hijos pequeños y que asisten a escuelas donde está todo ese tipo de influencia. La escuela ya está influenciando desde muy temprano a los niños y ponen incluso sus ofrendas a estos muertos que la verdad no tienen ningún poder, no se aparecen, no regresan. La Biblia nos dice exactamente qué es lo que sucede con estos seres. Si ya han muerto, aquellos que han creído están con el Señor, otros están en espera de su juicio, así que los que no han creído en el Señor. Pero hermanos, esto no sucede así, pero sí déjenme decirles que cuando abres este tema, cuando abres el tema incluso de las ofrendas y la celebración a los muertos, aunque no tienen este poder que solamente Dios tiene, sí estás abriendo una puerta al culto satánico, sí estás abriendo una puerta a los demonios. Entonces, no voy a tratar el detalle del Halloween, no me interesa, hermanos, ya que no me merece o no les merece, y menos al Señor la importancia. No venimos a predicar esto, tanto como lo merece la resurrección. Vamos a hablar de la vida, ¿no? Vamos a hablar de la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo y la vida que obtenemos en Él cuando nosotros resucitamos o hemos sido resucitados en Él. Esto sí es importante, pero sí les voy a decir solamente a manera de poner una base firme en este asunto, sí les voy a decir que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan sobre este tema. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12, en Deuteronomio 18, 9 al 12, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, observen, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Tú no vas a aprender las prácticas de aquellas naciones. Y parece que el mundo aprende las prácticas de otras naciones, ¿no es cierto? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y observen, ni quien consulte a los muertos, porque esto es una práctica también, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces el punto es, Dios abomina todo este tipo de prácticas, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Todo este tipo de adivinaciones, todo este tipo de hechicerías, de encantadores, adivinos, magos. Dios abomina todo esto, y por estas abominaciones Jehová tu Dios, ¿qué hizo? Echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás de delante de Jehová tu Dios. Dios pide que nos presentemos a Él, delante de Él, santos, sin estar practicando cosas paganas, hermanos. Eso deseaba con su pueblo, es un texto aplicado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Sin embargo, no creo, hermanos, y estoy completamente convencido que el Señor no ha cambiado eso para ahora nosotros que somos parte de su pueblo. No lo ha cambiado, hermanos. Él quiere que vivamos para Él, delante de Él en santidad. Y el Nuevo Testamento también nos habla acerca de esto. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 20 a 21. El apóstol Pablo dice a los Corintios: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Se dan cuenta? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aunque no tienen este poder que Dios tiene, hermanos, si tú estás haciendo un culto a ellos, te estás haciendo partícipe. Ellos tienen un objeto, los paganos ven un objeto, lo convierten en su Dios, y entonces los demonios aprovechan que ellos están convirtiendo esto en su Dios, aprovechan para hacerles más fácil esa creencia. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros, hermanos, dice el Señor, dice Pablo, por medio del Señor, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces ahí está, hermanos, estos textos que son base para este asunto. Pero algo, y aquí viene lo importante, hermanos, algo que sí debemos entender y conocer es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto sí lo celebramos. ¿Cada cuándo celebramos la resurrección? Diario. Y efectivamente, ahorita hablo de cada domingo, realmente estamos aquí por eso, y ahorita lo explico, pero diario es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No existe, hermanos, ni va a existir, y déjenme decirles esto, un evento que tenga tanta relevancia, un evento que tenga tanta importancia en el mundo como es este evento. ¿Cuál? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No existe un evento tan importante como este en la tierra, en el universo, como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez lo has manejado y lo has entendido poco, o tal vez lo comprendes demasiado, pero la resurrección trae mucho poder en ese mensaje, hermanos, y trae mucho poder en el evento como tal, porque ¿cómo es que alguien resucitó? ¿Te das cuenta de esto? Hay muchos que lloran a sus muertos, hay muchos que dicen no van a poder volver a vivir más, pero en la esperanza que tenemos en la Escritura nos habla de la resurrección como uno de los eventos más trascendentales de la vida de nosotros los creyentes. Entonces la resurrección es el evento más importante. ¿Por qué? Porque
Este evento de la resurrección, hermanos, así como nosotros tenemos una columna vertebral que nos sostiene y nos mueve a todos, el evento de la resurrección es la columna de la fe que sostiene a los creyentes. Es la columna de la fe cristiana. Muy importante que tú como creyente entiendas la resurrección. ¿Te das cuenta? Más que estar practicando el paganismo y recordando la muerte, a la cual, por cierto, Dios ha vencido. Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿No es cierto? Entonces, en la resurrección se sustenta todo el fundamento del Evangelio, hermanos. En la resurrección está sustentada el fundamento del Evangelio, porque cada persona, hermanos, sin incluir a ninguna, vivirá para siempre. Todas las personas que tú ves aquí y todas las personas que están en el mundo van a vivir para siempre. ¿Sabías esto? Todos van a vivir, o todos vamos a vivir para siempre. Unas personas van a vivir para vida eterna. Otras van a vivir para muerte eterna también. Unas para ir al cielo y otras para ir al infierno. Pero todos, hermanos, todos vamos a ser levantados de entre los muertos. Cada uno de nosotros vamos a ser levantados de los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, nos garantiza que seremos levantados de entre los sepulcros, de entre los muertos. La resurrección de Cristo nos afirma que esto va a suceder en cada una de las personas, hayan creído o no hayan creído, a una vida eterna o a una condenación eterna, hermanos. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo es una promesa para todos los que creemos en Él. Y eso es muy importante, hermanos. Observen lo que digo. La resurrección del Señor Jesucristo es una promesa para los que creemos en Él. No es para todos. Es para los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, de que igualmente seremos algún día o un día levantados de una manera corporal hacia el Señor. No resucitaremos en una forma espiritual, esto es como espíritu, esto no es la resurrección, sino de forma corporal, esto es en un cuerpo. Vamos a resucitar en un cuerpo para entrar ¿a dónde, hermanos? Resucitaremos para entrar a la presencia de Dios, y de esta forma vamos a tener ya cumplido el gozo que nos ha prometido el Señor, un gozo eterno de estar morando con Él para siempre. Y esto es impresionante, hermanos. Es una promesa que todos esperamos. Si tú tienes un familiar creyente que ya no está aquí, ha partido, un día, hermanos, sus cuerpos serán resucitados, unidos a su espíritu que ahora está en la misma presencia del Señor. ¡Qué cosa tan especial! ¡Qué garantía tan grande! ¡Qué regalo tan inmerecido tenemos, hermanos, en base a la resurrección! No hay por qué estar pregonando la muerte cuando tenemos a un Cristo vivo, que en base a su resurrección nosotros también viviremos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el punto es que viviremos de forma corporal en alguno de estos dos lugares. ¿Dónde, hermanos? ¿El cielo o el infierno? Así es como vamos a vivir. Nosotros seremos levantados con un cuerpo parecido al de ¿quién, hermanos? Al de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor glorificado, y vamos a estar adorando al Señor, vamos a estar sirviendo al Señor por toda la eternidad, con cuerpos inmortales. Esto es impresionante, y tal vez no podemos llegar a dimensionar esto, porque para nosotros nuestra mente finita dice, hasta aquí llegamos, hemos muerto, pero realmente pasamos de muerte a vida. Me decía mi esposa, platicaba con algunos hermanos, y me decía mi esposa, ¿sabes qué? Me duele esto, me estaba pasando esto, y me siento un poquito mal, y pensábamos en hacer un chequeo, cositas así. Y ella reflexionaba y decía, yo mejor que me muera, porque en lugar de batallar en un futuro y estar mal, ¿quién no desea eso, no? Es un poquito egoísta, pero la verdad es muy realista, hermanos. Mejor que me muera, porque yo sé que cuando me muera, hermanos, este cuerpo decadente va a estar en la presencia de Dios, diferente. Entonces yo decía, bueno, esposa, pues, sí, tienes razón, va a suceder, y qué maravilloso es que podamos morir, aunque parezca algo raro decir esto, ¿no es cierto?
Por otra parte, hermanos, la resurrección, o en la resurrección predomina en todo el Nuevo Testamento. Déjenme decirles, la importancia de la resurrección se puede ver en todo el Nuevo Testamento. Cuando tú estudies el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que se habla constantemente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito del Evangelio es rescatar a las personas ¿de dónde? De la muerte. Entonces, cuando tú ves el Nuevo Testamento, tú ves que nos habla de rescatarnos, de pasarnos de muerte a vida, ¿no es cierto? Entonces, el propósito del Nuevo Testamento es llevar a las personas de esa muerte, sacar, por decirlo, que van directas al infierno, y de esta forma llevarlas a la presencia del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección, mis amados hermanos, no es el final de las cosas. Cuando tú resucitas no es el final de las cosas. ¿Por qué? Porque la resurrección es la continuación de ¿qué, hermanos? De la vida, porque vamos a tener vida eterna. Vives, mueres y continúas viviendo. ¿Se dan cuenta de esto? Impresionante. Y Satanás, hermanos, quiere acabar con esta idea. Quiere que tú pienses en la muerte, quiere que tú pienses únicamente en lo que a Él le agrada y lo que le gusta. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo garantiza mi resurrección. La resurrección de nuestro Señor garantiza tu resurrección. ¿Te das cuenta? Viene ligado a eso, porque tú no haces nada para resucitar. Es en Él que obtenemos la resurrección. Y esa resurrección para vida, hermanos, porque si creemos en el Señor será una resurrección para vida, no una resurrección para muerte. Esta resurrección para vida es, por supuesto, ¿para quiénes? Para aquellos que han creído ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como su Redentor. Yo no me explico, hermanos, cómo Dios podría recibir a alguien que adora la muerte, cómo podría recibir a alguien que cree en ese tipo de paganismos y recibirlo en su presencia, hermanos, bajo un sacrificio tan especial y tan aceptado que fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, esta resurrección para vida es solamente para creyentes. Y aquí muy importante, ¿cuántas veces hemos dicho quiénes son de ustedes creyentes? Tienes que pensar en esto. Tienes que pensar si verdaderamente estás relacionado con el Señor. Tienes que pensar si ha habido un arrepentimiento genuino a las ofensas contra tu Dios, contra mi Dios. Tienes que pensar si realmente crees en todo esto. ¿No es cierto? Esta mañana en el discipulado estaba yo hablándoles de ello y decía, no basta con venir a la iglesia. El pecador cree que cuando llega a la iglesia y ora y asiste todos los domingos y es fiel, tal como Judas, y es fiel, cree que tiene una relación con el Señor, pero no es así, hermanos. La relación con el Señor va mucho más allá de que venir solamente a la iglesia y leer la Biblia. Es una comunión con Él, es una intimidad con Él, es un día a día con Él, en donde Él te conoce y tú le conoces, ¿te das cuenta? Entonces, el Nuevo Testamento nos habla de la resurrección. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿se dan cuenta? El espíritu de aquel que levantó, ¿el espíritu de quién está hablando? De Dios. El espíritu de aquel, esto es de Dios, que levantó de los muertos a su Hijo Jesucristo, mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, qué importante es entender la resurrección y qué importante es entender la salvación. ¿Se dan cuenta? Vamos a estar hablando de términos teológicos esta mañana, por eso decía que no voy a un tema temático, no tomo un texto expositivo, pero quiero que entiendan esta parte. La resurrección es de sumamente importante porque requieres de la salvación. El Señor ha resucitado, sí, pero necesitas a Cristo en tu vida, necesitas el Espíritu, ese Espíritu que levantó al mismo Señor Jesucristo con gran poder. Es el mismo que tú podrías tener si llegas a conocerle, o ya lo tienes si le conoces. Ahora, por otra parte, hermanos, la razón por la que nos reunimos los domingos es por la resurrección, lo que hablábamos ahorita, por la resurrección ¿de quién?
De nuestro Señor Jesucristo. Es el primer día de la semana, es el día en que nuestro Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Ese fue el primer día de la semana. Cada vez que estamos reunidos aquí en día domingo, es para dar testimonio de ¿qué, hermanos? De la resurrección de Cristo. Cuando tú llegas aquí es porque damos testimonio de la resurrección de Cristo. Entonces, si la resurrección es tan importante para ti y para mí, déjame decirte algo, que también es importante para Satanás. También es importante para su enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante para él? Porque él no quiere que tú caigas en esta verdad. Él no quiere que tú creas esto. ¿Te das cuenta? Él quiere que creas en festejos como por ejemplo, ¿cuáles? Halloween, ¿no es cierto? Día de Muertos, entre muchos más festejos. Su tarea de Satanás, hermano y amigo, es confundirte y que pierdas cualquier creencia en Dios, que pierdas toda la credibilidad en Él. Quiere confundirte. ¿Y cuántos de nuestros familiares, amigos o vecinos están confundidos en esto, hermanos? Piénsenlo por un momento. Probablemente tengas hijos que digan, ay, mamá, papá, pero eso no es así. ¿No es cierto? No es como tú piensas que es. La vida es otra cosa. No, hermanos, esto es un juego. Esto no es un juego. Esto realmente resulta muy peligroso cuando tus hijos y tu esposa o tu esposo o nosotros no estamos entendiendo estas verdades bíblicas. Un día Dios, hermanos, de frente a Él estaremos dando cuentas, rendiendo cuentas a Él. Entonces Satanás quiere confundirte, quiere que nuestra importante base de fe, ¿no es cierto?, que es la resurrección, que esta importante base de fe pierda credibilidad de tal forma que te llegue a desalentar. Satanás quiere que tú no creas, quiere desalentar el Evangelio, quiere que no creas en ese Evangelio, ¿no es cierto? Es por esto que muchos opositores en el cristianismo, hermanos, se dan a la tarea de negar la resurrección. Muchos dicen, no es cierto, la resurrección no existe. Niegan el testimonio que la Biblia nos da acerca de la resurrección. Ahorita estoy hablando que el Nuevo Testamento nos da completa información de la resurrección. Pero estos hombres quieren negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, niegan toda evidencia histórica de la resurrección de nuestro Señor y han hecho todo lo posible, hermanos, por negarla, por negar esta resurrección. Si logran convencer a la gente de lo que la resurrección es, entonces están poniendo una oposición al Evangelio de Cristo, ¿no es cierto? Y obviamente este es el propósito de Satanás, este es el propósito de sus ataques. Pero el punto, hermanos, es que hay ataques abiertamente y sutiles de Satanás. Ese es el punto. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 19, versículo majestuoso, hablando de esto, hermanos, dice, y si Cristo no resucitó, observen esto aquí, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces, ¿qué? Nuestra predicación. Observen, desde aquí empieza, vana es entonces nuestra predicación, vana es también, ¿qué? La predicación, la fe, y somos hallados, ¿qué? Falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Observen, ¿por qué? ¿Por qué hemos sido hallados falsos testigos de Dios? Porque hemos testificado de Dios que, ¿qué? Que Él resucitó a Cristo. Esto es impresionante, hermanos. ¿A cuántas personas de ustedes yo les he dicho, Cristo ha resucitado? Si eso es mentira, ustedes están en una situación crítica de lo que yo les he dicho acerca de este tema. Entonces, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Observen esto, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, hermanos, no resucitó, ¿qué pasa? Nuestra fe es vana. Y hay algo peor, si mi fe es vana, ¿qué sucede conmigo entonces? Todos tus pecados están en ti. Estás cargado de esos pecados. ¿Te das cuenta de esto?
Qué importante es entender la resurrección. Entonces también los que durmieron con Cristo, observa, esto sería un vil engaño. Todos los que durmieron, esto es, ¿quiénes, hermanos? Todos los muertos del pasado, nuestros familiares, hijos, nietos, amigos, lo que quieras, los que murieron en Cristo también están muertos, cargados de sus pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de ¿qué, hermanos? De conmiseración. Somos los más miserables delante de la gente. Mira ese pobre. Mira nada más. Es como si tú hubieras dicho, me gané un premio, millones de dólares los gané, ¿no? Como este hombre que acá salió en las noticias que metió por equivocación 2 veces el número y se ganó doblemente el premio en la lotería de los Estados Unidos. Millones y millones de dólares. Imagínate que dijera, no es cierto, aunque era mentira. Todos dirían, pobre, qué persona tan miserable. Imagínate todos aquí los domingos sentados por años y esto es mentira. ¿No somos los más miserables? Si Cristo no resucitó, hermanos, nuestro mensaje es en vano. Y si nuestro mensaje es en vano, nuestra fe es en vano también. Si yo te he testificado de la resurrección en Cristo, te he mentido entonces. Martín, Evelyn, si yo les he dicho esto, les he mentido. ¿No es cierto? Estoy insistiendo en esto, pero entonces es una mentira. Y tu condición ahora, hermano, es catastrófica. Aún estás ¿en qué? En tus pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué importante entonces es la resurrección, amigos. ¿No creen esto? ¿No hay resurrección? Entonces, ¿qué es lo que no hay? No hay evangelio. Si no hay resurrección, no hay evangelio. No hay evangelio, entonces no hay ¿qué? Salvación. Nos convertimos entonces en las personas más miserables, las más engañadas que existen en toda la faz de la tierra. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta de esto? Satanás quiere hacer esto, hermanos. Sin embargo, no es así. Por la gloria de Dios, hermanos, la resurrección es real. Qué impresionante, ¿no es cierto? Aconteció y está escrita a detalle aquí en la Biblia para que los hijos de Dios lo entendamos, hermanos, para que los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y el Espíritu que mora en nosotros sepamos que existe la resurrección. Por esto los cristianos, hermanos, cada día, no cada domingo, cada día celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada domingo, hermanos, es una celebración más de nuestro Señor Jesucristo que está vivo y que ha resucitado. Cuando tú cantas aquí, ¿a quién le cantas? ¿A un muerto? No. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? En realidad estamos celebrando, ¿no es cierto? Cada domingo celebramos y conmemoramos la prioridad que tiene la resurrección. Por costumbre, hermanos, nosotros le hemos llamado servicio, le hemos llamado culto, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo? Celebrando. Todas las celebraciones que tenemos aquí cada domingo, hermanos, ¿se deben a qué entonces? A la resurrección. Hoy, en este momento, nuevamente nos encontramos aquí, ¿para qué? Para celebrar. Nuevamente nos encontramos aquí en su iglesia gloriosa, para proclamar que Cristo vive porque ha resucitado. Eso es lo que proclamamos cada domingo. Satanás entonces desea muy fervientemente que tú olvides que cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan lamentable, hermanos. Cuando un evento de muertos que es que no voy el domingo porque me voy a Mixqui, ¿se llama Mixqui? Mixqui, para anticiparme y ver el zócalo, la ofrenda. No, hermanos. No es así. Tú y yo estamos aquí para celebrar, ¿no? Y no debemos permitir que Satanás nos haga olvidar la resurrección de nuestro Señor. Satanás desea que no te aparezcas por la iglesia en cualquier domingo y mucho menos que lo estés recordando en tu vida diaria, ¿no es cierto? No quiere que lo recuerdes, quiere que estés en otros eventos, en otra situación. Quiere que olvides este evento tan importante, tan vital en la vida de los creyentes, porque entiendan esto,
Este evento sostiene nuestra fe. Es el sostén de todo creyente. Sin embargo, hermanos, no debes olvidarlo. Y una razón es que todo el Nuevo Testamento da evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente no debes recordarlo, no debes olvidarlo, porque aquí está. Cuando tú leas todas las páginas del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que ahí está declarado. En los 4 evangelios podemos encontrar abundante información respecto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los 4 evangelios, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, ahí vas a encontrar todo acerca de la resurrección. Aparte de los 4 evangelios que detallan perfectamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos también, aparte de los evangelios, tenemos el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, hermanos, podemos observar cómo los apóstoles están constantemente proclamando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cómo oran al Señor continuamente, cómo están acercándose en oración a Él. ¿Te imaginas gente orando a alguien que no existe? Por eso el libro de los Hechos nos muestra que el Señor Jesucristo resucitó y la confianza que estos hombres depositaban al Señor, que vive y que reina hoy por los cielos, hermanos, en toda la tierra y en todo el universo. Un ejemplo de esto lo tenemos ahí en Hechos, en el capítulo 2, versículos 22 al 24, en este gran discurso, en este poderoso discurso de Pedro a los judíos. Y ahí el capítulo 2 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Después del acontecimiento, después de que había sido crucificado, sepultado y Él resucita, dicen: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y observen, crucificándole, y versículo 24, ¿qué dice? Al cual Dios, ¿qué? Levantó. Ahí está, hermanos. Dios levantó ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, sueltos los dolores de la muerte. Ahí está. No más ahí, por cuanto que, hermanos, era que imposible que fuese retenido por la muerte. Esto me ayuda, hermanos, a pensar: cuando yo muera, cuando mi padre muera, cuando mis hijos mueran, si ellos han sido salvos, la muerte no podrá retener. Aun cuando estire más sus manos y quiera jalar sus pies, la muerte no podrá retener a ninguno que haya creído en Cristo, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, si relacionamos bien todo esto, las epístolas, después de Hechos y en Romanos, las epístolas paulinas y hebreos y todas estas epístolas, Judas, las epístolas, hermanos, dependen completamente de lo que suponemos o presuponemos, hermanos, de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que reina, que está vivo, ¿no es cierto? Todas las epístolas dependen de lo que dicen los evangelios, lo que dice Hechos. Entonces, podemos confiar en esto. Podemos confiar en que es verdad. Y que ahora, hermanos, Cristo vive y que es la cabeza que está dirigiendo ¿a quién? A la iglesia. Es la cabeza que está dirigiendo ¿a quién? Al cuerpo. Y que espero que entiendas esta parte. Que espero que ese cuerpo seas tú. Que espero que tú seas ese cuerpo movido por la cabeza que es Cristo. Y que no creas o supongas que por la asistencia a la iglesia o por una oración, tú ya estás dentro de ese cuerpo. Esa es la idea hoy, que entiendas la resurrección. Hermanos, si conoces a alguien que está confundido con otras sectas, con otras ideologías, con otras filosofías, te suplico que te acerques y le comentes y hables y le digas que la resurrección es verdadera, que las gentes les están engañando, que necesitan recuperar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. No te quedes con esta valiosa información. No estés tocando la puerta para pedir dulces. No estés tocando la puerta para proclamar la muerte. Toca la puerta de las personas para decirles que necesitan ser rescatadas por Cristo, quien ahora vive. Siento tanto pesar
por aquellas familias que están aquí en la iglesia y que no están completas, hermanos. Que por fábulas o ideas o ideologías diferentes, engaños de Satanás, no están entendiendo esta realidad que está escrita aquí, y se las estoy repasando desde los evangelios hasta Hechos, todas las epístolas. Cuando tú lo leas te vas a dar cuenta que Cristo vive, que Él ha resucitado. Sentamos pendiente por aquellas personas, por aquellos jóvenes. Compartámosles y digámosles la verdad. Si no nos quieren oír, bueno, ya será otro asunto, pero ten amor como lo tuvo Cristo por ti, ten compasión como lo tuvo Cristo por ti, y comparte el evangelio a otros. Voy a hablar acerca de los huesos secos, hermanos, próximamente. Necesitamos compartir a todos los que están muertos. Esa sí es la tarea, hermanos. Que Cristo dirige la cabeza, que les digamos que podemos confiar en Él. Es a Él a quien debemos alabar, es a Él a quien debemos adorar, y que un día volverá a esta tierra con gran poder y con gran gloria para reinar sobre la tierra. Y no solo, hermanos, los evangelios, Hechos y las epístolas, sino también el mismo libro de Apocalipsis, hermanos, nos habla acerca de la resurrección. El libro de Apocalipsis repetidamente muestra a un Cristo resucitado y que está en el cielo, ¿no es cierto? Si tú lo has leído, por ejemplo, Apocalipsis 3:21, y al que venciere, observen, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué especial es esto, no es cierto? Al que venciere, le daré que esté sentado conmigo en mi trono. ¿Quién soy yo? ¿Quién me merezco para sentarme al lado de mi Señor? O cerca de Él. Así como yo he vencido, dice el Señor, y me he sentado con mi Padre en su trono. Además, el libro de Apocalipsis, hermanos, anuncia su regreso de nuestro Señor Jesucristo para conquistar a sus enemigos y ahora sí reinar, hermanos, soberanamente con toda su gloria. Apocalipsis 22, versículos 12 al 13, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, todos los que son suyos, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es nuestro Dios, hermanos. Él es nuestro Dios. Él es a quien le damos la honra cada domingo. Él es por lo que estamos aquí vivos y esperando, hermanos, cada promesa de Él que se vaya cumpliendo o las que ya se han cumplido. Por consiguiente, hermanos, todo el Nuevo Testamento da testimonio de la realidad de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Todo el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, con esa seguridad de que el Nuevo Testamento, de que la Biblia, hermanos, es nuestra fuente de confianza, vamos a extraer de esta Biblia, de la que tú tienes en tus manos, la importancia de la resurrección. Y vamos a ver tres áreas en que impacta a los creyentes. Vamos a ver tres áreas en las que impacta a los creyentes y rápidamente las menciono. Primeramente, hermanos, la resurrección es importante porque es la seguridad de nuestra regeneración. Qué importante, ¿no es cierto? La resurrección es importante porque nos da la seguridad de que un día vamos a ser nacidos de nuevo o hemos nacido de nuevo. Es la seguridad de nuestra regeneración. Observen aquí Pedro, hermanos, en 1 de Pedro capítulo 1, todos aquí, vayan 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo, hermanos? Por su grande misericordia, esto es, y mejor así, hermanos, por su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo nos hizo renacer para una esperanza viva? ¿Cómo es que yo tengo o obtengo un nuevo nacimiento, según el texto? Para una esperanza viva, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el medio? ¿Por la qué? ¿De quién, hermanos? Ahí está. Entonces, me hace renacer por medio de la
resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? ¿Has pensado en esa herencia, hermano? Tal vez ni lo logramos imaginar. No te preocupes si tienes muchas batallas. No te preocupes cuánto pudiéramos estar padeciendo ahora. Sé fiel a Dios. Y cuando termine el camino, Él tiene una herencia para ti que tú no mereces. Hoy eres el hombre más pobre y miserable tal vez, pero que seas el hombre más adorador a tu Dios, a mi Dios. Nos tiene reservada una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos. Observen, Pedro relaciona aquí perfectamente, ¿no es cierto? Pedro relaciona el renacer ¿con qué, hermanos? Con la resurrección. Por cierto, aquí hago un comercial. Vamos a traer unas Biblias interactivas, hermanos. Van a venir con el sello de la iglesia y van a tener este espacio. ¿Ven lo que estoy haciendo ahorita? Ustedes van a venir con espacios entre los, para que hagas todo esto y ahí pongas: Él me regaló y me dio vida por la resurrección. Ahí vas a poder, pronto la vamos a tener a la venta con ustedes a un precio sumamente accesible. Van a ser los evangelios y hechos. Entonces, nada más para que sepan lo que vamos a hacer ahí. Pero bueno, observen, Pedro, y así es como estudia uno, dice el Señor, y lo relaciona, nos hace renacer por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está, relaciona perfectamente la resurrección ¿con quién? Con la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? La regeneración, hermanos, en términos bíblicos o teológicos es el nuevo nacimiento, no es más que eso. Es el nuevo nacimiento. Entonces, yo nazco, es mi nuevo nacimiento. ¿Por qué? ¿Gracias a qué? A la resurrección. Entonces, Dios nos concede el nuevo nacimiento como parte, hermanos, de esa provisión que en Cristo la encuentra perfecta, ¿no es cierto?, en la salvación. En el momento que un hombre o una mujer o cualquiera de nosotros, hermanos, viene a Cristo y deposita toda su confianza en el Señor, deposita toda su fe en Él, ¿qué pasa, hermanos? Yo creo en el Señor, Señor, aquí está, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué sucede? Son en ese momento regenerados, esto es, han nacido de nuevo. Les he dicho que yo muchas veces, Dios en su gracia, hermanos, me ha permitido ver algunas veces esos nacimientos. Son realmente quirúrgicos, son sumamente perfectos, hermano. Dios se mueve tan especial que trae a la persona de un lugar que tú no sabías que iba a venir, que llega aparentemente por casualidad a la iglesia, que aparentemente quiere arreglar una dificultad, o que aparentemente hubo un choque en su familia y se tuvieron que separar, hubo un engaño, hubo una mentira, pero Dios es tan quirúrgico, hermanos, que hace que todas esas cosas sean para que tú nazcas de nuevo creyendo en Él. No hay choques para el Señor, no hay casualidades, no hay esa cosa que se llama suerte, o dicen llamar suerte. Es Dios obrando en Cristo en tu vida. Naces de nuevo cuando crees en Él, y ahora naces, también les decía esto a los hermanos en la mañana, naces dentro de una nueva familia de Dios, ¿no es cierto? Y recibes una naturaleza nueva. Ahora perteneces a la gran familia. No menosprecio mi familia, no menosprecio mis abuelos, mis bisabuelos, todos los franceses, italianos, alemanes que tuvimos atrás, no los menosprecio. Pero hoy entiendo, hermanos, que tú eres mi familia. Tú tienes, por la sangre de Cristo, el mismo Padre que yo tengo. Tú eres mi hermano. Qué impresión. Somos la familia. Esta es la verdadera familia que va a vivir ¿cuánto tiempo, hermanos? Para siempre.
Esta naturaleza nueva, hermanos, es segura debido a que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por la resurrección de Él, nos hace renacer. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Por este texto lo sabemos. Y por muchos más, pero tomando este ejemplo. Cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, tenía una vida de resurrección, ¿no es cierto? Él nace físicamente. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, tiene un cuerpo humano, un espíritu humano, perfectamente en comunión y puede obedecer a Dios. En su resurrección, el Señor obtuvo para nosotros una nueva vida como la suya. ¿Te das cuenta? Nosotros no recibimos esa nueva vida de resurrección por completo, entendámoslo esto, hermanos. Aunque hemos sido resucitados en Él, no estamos todavía convertidos por completo a esa vida de resurrección cuando nos convertimos y creemos en Él. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos siguen siendo como, hermanos, iguales, ¿no es cierto? Aunque ya he resucitado en Cristo, ahora soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas, aunque el punto es que todavía estoy en este cuerpo, estoy encapsulado en este cuerpo, todavía estoy sujeto a ese deterioro, no como los otros hermanos se deterioran un poquito más, pero estoy encapsulado todavía, me estoy deteriorando, empiezan a salir arrugas, empiezas a encanecer, empiezas a encorvar, ¿no es cierto? Hay fragilidad, estás envejeciendo, hay debilidad, hay muerte en tu cuerpo, pero un día, hermanos, seremos glorificados. Y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, esto corrupto se va a vestir de incorrupción, según 1 Corintios capítulo 15. Pero por ahora nuestro espíritu, hermanos, que tenemos, se nos hace vivir como una nueva criatura, un nuevo poder de resurrección. Por ahora tenemos ese poder de la resurrección internamente, aunque tenemos un cuerpo en decadencia. ¿Me explico? Por tanto, hermanos, es mediante la resurrección que Cristo obtuvo esa salvación y esa resurrección para nosotros, obtuvo la nueva clase de vida que recibimos como nuevos creyentes, como nacidos de nuevos. Es por esta razón que el apóstol Pablo dice en Efesios 2, capítulo 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida, ahí está, nos dio vida, ¿con quién, hermanos? Juntamente, ¿con quién? Con Cristo, por gracia soy salvos y, ¿mande? Efesios 2, 4 al 6, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, ¿qué dice? Ahí está, clave, nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo dijo también que su meta en la vida era experimentar ese poder que se manifestó en su resurrección. Pablo quiere sentir ese poder, quiere experimentarlo, quiere vivirlo, quiere trabajar en ese poder. Esa debería ser también nuestra meta, hermanos, experimentar su poder en su resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3 nos habla de esto. 7 al 10, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, que dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor a ¿quién? A Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué, hermanos? Basura, lo tengo por estiércol, es lo que significa. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Observen, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué está pasando, hermanos? El apóstol Pablo entendía que incluso en esta vida, la resurrección de Cristo, hermanos, nos da nuevo poder para el ministerio cristiano y para que podamos obedecer a Dios. La resurrección en Cristo provoca en mí ese poder para obedecerle. La resurrección en Cristo es una evidencia de vida en ti y las cosas deberían cambiar en ti. Pablo dice, yo quiero experimentar ese poder, yo quiero ese poder y lo voy a ejercer porque ese poder está en mí.
La resurrección, hermanos, si tú lo ves así, tiene mucha aplicación positiva en nuestra vida como nuevos creyentes. Especialmente porque tiene implicaciones para nuestra capacidad de vivir la vida cristiana. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Si tú has sido resucitado en Cristo por su resurrección, tú tienes que dar muestra de vida. ¿Te das cuenta? No puedes seguir viviendo la misma vida. No puedes seguir tocando, llevando a tus hijos y pidiendo dulces. Vestido de diablo, de demonio, yendo a fiestas paganas. Tú no puedes. Tú no puedes y no debes. Y digo, sí puedes hacerlo. Mientras no seas un creyente, Dios no te obliga, ¿no es cierto? Dios dice en Romanos 1, te abandono a tu deseo. No es mi deseo. Yo he enviado a Hijo Jesucristo para morir por todos, pero ¿quieres eso? Ahí está, te abandono. Ve a eso. ¿No es cierto? Efesios 1, 19 al 20 dice, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Hablando Pablo todavía de su poder, el apóstol está relacionando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con el poder espiritual que ahora obra en nosotros. Por eso es fácil pensar, hermanos, o ver. Imagínate a un creyente el domingo aquí y el próximo domingo en una fiesta de Halloween, bailando, ¿no? Todas las... Hermanos, piénsenlo, por eso les ruego, oren por esas personas, porque esas personas van directo al infierno. Dios no puede ser burlado, hermanos. Creen que con sus justicias, que decía esta mañana, que son trapos de inmundicia, van a llegar. Están totalmente equivocados. Oren por esas personas que su mente, hermanos, no ha sido aún revelado que Cristo vive. Oren por aquellas personas que confunden, que pueden pisar el lodo y pisar el cielo. Para Dios no hay intermedios, hermanos. O eres tibio, o eres frío, o eres caliente. Entendamos esta parte. Pablo está relacionando la resurrección con el poder que está en nosotros, cuando dice a los efesios que está orando por ellos para que vean cuál es la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos. Quiero orar por ustedes para que se den cuenta del poder que tienen. Es lo que está haciendo Pablo en Efesios. Yo oro por ustedes para que entiendan. Es como si tú tuvieras 1000 toneladas de... Es que ni entiendo esto porque no soy ingeniero. 1000 toneladas de dinamita. Y tú andas por la calle frente a unos fuegos pirotécnicos con tu 1000 toneladas de dinamita y Pablo dice, oro para que entiendan el poder que hay en ustedes. ¿Cuál es ese poder, hermanos? El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿O tú lo puedes hacer? ¿Cuál demostración de poder necesitas más? Ese poder, hermanos, es la fuerza grandiosa, la fuerza eficaz que Dios ejerció sobre nuestro Señor Jesucristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Escuchen esto, hermanos. Lo que Pablo está diciendo es que el poder por el cual Dios resucitó de los muertos a Cristo es el mismo poder que obra en nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? Ese poder que resucitó a Cristo, no, ya no salten más de sus bancas, por favor. No, les digo esto. Ese poder que resucitó a Cristo es el poder que ahora obra también en ti. No me digas que no puedes cambiar, no me digas que no puedes ejecutar, no me digas que no puedes obedecer. Hay un poder grande en ti y en mí, si es que Cristo vive en ti. Romanos 6, versículos 4 y 11, Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también andemos ¿en qué? En vida nueva. Hermanos, Dios no va a tener tolerancia
con aquellos que piensan que pueden pisar lo negro y pisar lo blanco, que pueden pensar en la tierra y en lo celestial. No, hermanos. Así también dice Pablo en versículo 11 de Romanos 6, así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús nuestro Señor. Este nuevo poder de resurrección en nosotros, hermanos, incluye tener más y más victoria cada día sobre el pecado. Si ese poder está en ti, ese poder de la resurrección está en ti, tú vas a tener más victoria cada día sobre el pecado. ¿Te das cuenta? Porque es un poder especial. Ahora bien, hermanos, no solo la resurrección es importante porque asegura nuestra regeneración, esto es nuestro nuevo nacimiento, sino que en segundo lugar la resurrección es importante porque asegura nuestra justificación. Asegura nuestra justificación. Voy más rápido, hermanos. Siempre intento hacerlo, recortar y me cuesta. Pero número 2, asegura nuestra justificación. En este pasaje, hermanos, vamos a tocar solamente este pasaje. Pablo claramente, hermanos, relaciona la resurrección con la justificación. Observen. Romanos capítulo 4, versículo 25. Esta es la declaración que ya no somos más culpables, sino justos delante del Señor. Observen Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado? Cristo. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado, y aquí hay un ¿para qué, hermano? Para nuestra justificación. Por eso estoy diciendo que es la seguridad de nuestra justificación. Yo soy justificado, yo soy perdonado. ¿Por qué dice el texto? Porque Él fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Te das cuenta? Ahí está escrito, hermanos. Filipenses 2, 8 al 9 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, al resucitar nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, Dios estaba aprobando, Dios está diciendo, apruebo esta obra de mi Hijo Jesucristo al sufrir por los pecados del mundo, hermanos, por nuestros pecados. Dios acepta esa obra que queda terminada y que Cristo ya no tiene ninguna necesidad de seguir muerto, lo resucita, no queda pena que pagar del pecado, este es el punto, no queda más culpa que castigar, no queda más ira de Dios para llevar, todo, absolutamente todo ha quedado completamente pagado, hemos sido justificados no por mí, sino por ¿quién? Por Cristo. Entonces observe, en la resurrección nuestro Dios, hermanos, aprueba lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo y ha hallado el favor nuestro Señor Jesucristo a los ojos de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto nos explica por qué Pablo dice, o por qué puede decir que Cristo fue resucitado para nuestra justificación, porque Dios le vio acepto, Dios aceptó el sacrificio y ahora somos justificados por la resurrección. Si hemos sido resucitados por Dios en Cristo, porque Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Si hemos sido resucitados por Dios con Cristo, entonces, en virtud de nuestra unión con Cristo, en virtud de esa unión que tenemos con Él, la declaración de Dios que aprueba a Cristo, hermanos, es también la declaración que aprueba a ¿quiénes? A nosotros. ¿Te das cuenta? Cuando Dios, nuestro Padre, en esencia le dice a nuestro Señor Jesucristo, toda la pena de los pecados, toda la culpa de los pecados ha quedado pagada y ahora te hallo sin culpa, ahora te hallo justo, estaba pronunciando también esa declaración a ti y a mí, te hallo justo, porque en Cristo está esa justicia. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros, hermanos, de esta manera, la resurrección de Cristo también prueba que obtuvo nuestra justificación. Y finalmente, hermanos,
No solo la resurrección es importante porque asegura nuestra regeneración y asegura nuestra justificación, sino que en tercer lugar la resurrección es importante porque es la seguridad de que al resucitar recibiremos, ¿qué, hermanos? Cuerpos nuevos. Esto es impresionante. Bueno, no puedo entender cómo vamos a poder tener un cuerpo, hermanos, sin la decadencia que tenemos hoy. Solo Dios lo puede hacer, ¿no es cierto? Tal vez hoy tienes tantos achaques y tantas cosas, pero en el Señor, hermanos, esto va a ser tan diferente. Ya no van a dolernos esas rodillas, ya no estarán esos dolores de espaldas o esos grandes dolores de cabeza. Y no por eso estamos contentos porque me va a quitar el dolor y estoy... No. Porque vamos a estar en su propia presencia. No voy a estar pensando en mi dolor porque el Señor se ha encargado de eso. Voy a estar concentrado en glorificarle a Él. El Nuevo Testamento varias veces relaciona la resurrección del Señor Jesús con nuestra resurrección corporal. Según a los Corintios capítulo 4, versículo 14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Con su poder, hermanos, Dios resucitó al Señor y nos va a resucitar a nosotros también. Primera Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 20, Pablo dice que Cristo es primicias de los que murieron. Observen, Primera Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora, ¿qué dice? Cristo ha resucitado. ¿De quién? De los muertos. Las primicias de los que durmieron es hecho. Y aquí es donde quiero llegar al punto, hermanos. Es la seguridad de que al resucitar recibiremos cuerpos perfectos. Lo voy a resumir rápidamente. Cuando habla de esta palabra primicias, hermanos, está haciendo alusión a la cuestión de cosechas. Cuando alguien cosecha, saca la primicia. Dice, esta es la primicia. ¿Y quién es la primicia aquí? Cristo. Cristo es la primicia, hermanos. Entonces dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias es lo primero de los que durmieron es hecho. Es la primicia. Entonces, cuando alguien cosechaba, sacaba la primicia. Esto es lo bueno. Así van a salir todos. Eso garantiza que yo voy a tener un cuerpo glorificado. ¿Se dan cuenta? Que voy a resucitar y que voy a tener un cuerpo glorificado. Nuestro Señor Jesucristo resucitó corporalmente, ¿no es cierto? Le enseñó a Tomás los hoyos de las manos, el costado, y le decía, ve, aquí estoy, ¿no es cierto? Nosotros vamos a resucitar, pero estoy seguro, algunos se preguntan, ¿pero vamos a resucitar así, pastor? También me voy a llevar mi cicatriz que tenía. El Señor Jesucristo mostró su cuerpo, hermanos, para dar testimonio de lo que había hecho por nosotros. Pero estoy seguro, hermanos, que estoy convencido que cuando lleguemos a su presencia, nuestros cuerpos van a ser perfectos. Perfectos. Cuando yo les veo caminar, batallar, quisiera con todo mi corazón que ustedes entendieran que vale la pena que vengas, que glorifiques a Dios. Solo es por un tiempo, hermanos. Pronto vamos a partir. Pronto vamos a estar en su presencia. Tienes que glorificar a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Me salto estas 15 páginas. Y en conclusión, hermanos, la resurrección tiene aplicación a nuestra vida, tiene aplicación a nuestra obediencia a Dios. Después de considerar la resurrección, Pablo, hermanos, por mucho tiempo Pablo concluye animando a los creyentes en Corintio, en capítulo 15, 58, y les dice, así que, hermanos míos amados, como yo sé que la resurrección es verdad, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre.
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él va a hacer más de lo que tú crees que estás haciendo. Él ya te ha salvado. Él garantiza tu resurrección. Él ya te justificó. Él va a transformar tu cuerpo. Debido a que Cristo resucitó de entre los muertos y porque nosotros también seremos resucitados de entre los muertos, debemos seguir firmes. Debemos seguir progresando siempre en la obra del Señor. No pierdas tiempo en cosas paganas. Trabajemos para la obra del Señor. Y ya no permitas más que Satanás te desvíe a no llegar y celebrar su día como cuerpo. Y que cada día de la semana celebres que Jesucristo está vivo. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos, Padre, que obres en nuestras vidas bajo el entendimiento, Dios, de tu palabra. Señor, que estés mostrándonos, Padre, que podemos obtener la salvación. Somos nuevas criaturas, somos regenerados, somos justificados y pronto seremos glorificados, Señor, si en verdad hemos creído en ti. Padre, que cada persona que está aquí, cada hijo tuyo que está aquí, o cada persona que no te conoce, pueda entender esta realidad en su vida, Señor, y hoy se acerque y pida abrir la Biblia y que quiera conocer más acerca de ti, de esta verdad, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino a morir por nosotros, en quien tú te agradaste, en quien ahora cuando nos ves a nosotros y nuestra pecaminosidad, solo te basta con voltear tus ojos a Cristo, Señor, y ver que somos perdonados en Él. Padre, haz que esta iglesia, Señor, pueda vivir para servirte. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.